La recursividad es un concepto muy utilizado en matemáticas y en programación, en el que para poder definir algo, como puede ser una función o un proceso, dentro del cuerpo de esa definición tiene que ir además la propia cosa definida. El ejemplo más básico es el caso de los factoriales. El factorial de un número n equivale a multiplicar todos los números enteros comprendidos entre 1 y n. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Sin embargo, esto se puede definir de forma recursiva simplemente diciendo que 5 factorial es 5 por 4 factorial. El factorial es uno de los ejemplos que se pone en la mayoría de casos para explicar la recursividad porque es la forma más sencilla de explicarlo, pero no es ni mucho menos la única. Cuando uno construye funciones recursivas, es importante establecer un caso base, en el que no necesitemos recurrir de nuevo. Esto es importante ya que si nuestra función se recurre infinitamente nunca tendrá solución. Por ejemplo, si quieres usar recursividad para calcular un factorial, deberás establecer un caso en el que puedas dar el factorial sin tener que recurrir. Por ejemplo, el factorial de 0 es 1. Sin embargo, hay más problemas que se pueden beneficiar de la recursividad, y uno de esos es el de las torres de Hanoi. En esencia, en el problema de las torres de Hanoi tenemos 3 torres donde hay discos apilados. En un momento inicial tenemos una torre con los discos apilados en forma de pirámide, donde cada disco es más pequeño que el disco que tiene debajo. En este problema de lógica tenemos que pasar la pirámide de la primera de las torres a la tercera, recordando un par de reglas clave. En primer lugar, que tiene que quedar otra pirámide, por lo que la torre final también tiene que estar ordenada de la más pequeña a la más grande. Además, solo podemos mover un disco a la vez, y un disco no puede descansar sobre otro que sea más pequeño que él. Si nunca te has enfrentado a este problema, en internet existen multitud de páginas web donde puedes jugar online este problema de lógica. En la descripción he dejado algunas, simplemente abre una y prueba a ordenar los discos por tu cuenta. Si no estás acostumbrado a este problema, lo más normal es que al principio te atasques en un paso y no sepas cómo continuar. Afortunadamente, existe una forma fácil de resolver este problema, y es con recursividad. El truco está en dividir un problema gordo, como puede ser mover discos de una torre a otra, en un problema más sencillo. Para ello lo que tienes que hacer es que si quieres mover una pirámide de n discos de una torre a la otra, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. En primer lugar, mover en uno o varios pasos los primeros n-1 discos a la torre del medio, que es la torre auxiliar. Después mueves el disco de abajo a la tercera torre y después, otra vez en uno o varios pasos, mueves los discos que tenemos ahora en la torre del medio a la torre de la derecha. Y con esto ya nos hemos sacado de la manga un problema recursivo, porque con esto hemos conseguido que para poder mover los discos de una torre a otra, uno de los pasos sea mover discos de una torre a otra. En todos los casos vamos a tener una torre origen, una torre destino y una torre que usaremos como auxiliar para ayudarnos a mover los discos de una torre a otra. Obviamente, si queremos formular el problema recursivo en condiciones, tenemos que definir un caso base que no dependa de la recursividad, y este caso es cuando nuestra torre de origen solo tiene un disco. Si solo tiene un disco, no necesitas operaciones intermedias, te basta con mover tu único disco de la torre inicial a la torre final, y ¡boom!, problema resuelto. Ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo escribimos esto en código? Lo más sencillo sería representar cada disco con un número comprendido entre 1 y n, donde los números más altos representan los discos más grandes. Lo apropiado será representar las torres como pilas donde introduces enteros, ya que al fin y al cabo en una pila, al igual que en una torre, solo puedes meter y sacar elementos que estén en la cima. El pseudocódigo general para este algoritmo podría ser una función llamada Hanoi, a la que le indiquemos cuántos discos tiene nuestra torre, ya que si no el algoritmo no sabrá cuándo ha llegado el último disco, cuáles son las torres origen, auxiliar y destino. El algoritmo se debe comportar de este modo. Primero tiene que determinar si solo tiene que mover un disco, y si solo tiene que mover un disco, entonces lo va a mover directamente de la torre origen a la torre destino. En cambio, si tenemos más de un disco, primero tiene que mover los primeros n-1 discos de la torre origen a la torre auxiliar. Después, debe mover el disco que queda en la torre origen a la torre destino. Y finalmente debe mover los n-1 discos que hay en la torre auxiliar a la torre de destino. Si esto lo convertimos a pseudocódigo, nos queda algo como lo que aparece en pantalla. Para saber cuántos pasos deben correrse como mínimo para poder desplazar n discos, podemos utilizar un modelo inductivo. Para mover un disco, vamos a necesitar un paso. Para mover dos discos, vamos a necesitar un paso para mover un disco a la segunda torre, un paso para mover el disco de abajo y otro paso para mover el disco de arriba a la tercera torre, en total 3 pasos. Para mover 3 discos vamos a necesitar los 3 pasos que hacen falta para mover 2 torres, el paso intermedio y luego otros 3 pasos, en total 7. Y para mover 4 discos van a ser 7 pasos, un paso y otros 7 pasos, en total 15. Viendo todas estas fórmulas podemos inducir que el número de pasos para mover n discos es siempre 2 elevado a n-1. Por ejemplo, para mover 7 discos van a ser necesarios 2 a la 7 menos 1 pasos, es decir, 127. Como reseña histórica, la leyenda cuenta que en un templo indio un rey mandó instalar 64 discos de oro, y les dio estas instrucciones a los monjes para que manipulasen los discos. La leyenda cuenta que cuando el último disco fuese colocado en la tercera torre, el fin del mundo llegaría. ¿Preocupado? No deberías. Recordemos por la fórmula que para mover 64 discos van a ser necesarios 2 a la 64 menos 1 movimientos. 2 a la 64 menos 1 es un número grotescamente grande.
e incluso si los monjes fuesen capaces de hacer un movimiento cada segundo, necesitarían casi 585.000 millones de años. ¿Y por qué se les llama Torres de Hanói si la leyenda está basada en la India? Bueno, eso es porque la leyenda ha sido escrita cambiando cosas muchas veces, desde quién ordenó instalar los discos hasta dónde estaba el templo. Y según una de las leyendas, el templo estaba situado en Hanói, la capital de Vietnam. Por eso al problema se le llama Torres de Hanói.